Buenas tardes, con el gusto de estar con todos ustedes, como cada vez que me extiende la invitación para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Esta tarde de domingo tenemos un tema muy hermoso, muy interesante también. Entendemos que la iglesia está llevando como tema del mes el avivamiento, orad sin cesar. Y en esta ocasión su servidor va a compartir la conferencia El avivamiento tiene que llegar. Ese va a ser el título de nuestra conferencia para esta tarde. Les pido por favor a todos que abramos las páginas de las Sagradas Escrituras en la primera carta de Samuel, en el capítulo 7, versículos del 1 al 17. El primer libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos del 1 al 17, vamos a basar nuestra conferencia en esta tarde, en esta porción, en esta historia del Antiguo Testamento. El avivamiento tiene que llegar. En Primera de Samuel, capítulo 7, rápidamente necesito, por obvias razones, darles a ustedes el contexto del pasaje que vamos a analizar de manera sistemática, no todos los versículos, pero sí las principales enseñanzas que necesitamos adquirir para esta conferencia. En el libro de Primera de Samuel se narra la historia principalmente de uno de los más grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, cuyo nombre lleva precisamente este libro, Samuel. En el capítulo 7 había acontecido algo trágico dentro del pueblo de Israel. Cientos de años atrás, el Dios de Israel se manifestó a Moisés y le dijo: haz un tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado. Eso lo pueden leer a partir de Éxodo, más o menos del capítulo 25 en adelante, las instrucciones que el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel, le da a su pueblo para la construcción de un tabernáculo. Todos los que han estudiado esta parte fascinante de las Escrituras saben perfectamente qué significaba el tabernáculo. El tabernáculo constaba de tres partes: el lugar santísimo, el lugar santo y un atrio. Cada una de estas tres partes contenía muebles muy importantes colocados no al azar. Las medidas del tabernáculo no eran al arbitrio de Moisés. Las medidas de ese tabernáculo tenían que ser precisas, conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés. El mueble más importante de toda esa tienda desmontable, podríamos también describir así al tabernáculo, una tienda desmontable. Cada vez que este pueblo nómada, recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo nómada, y cada vez que se tenían que transportar por el desierto, inmediatamente un grupo de personas escogidas por Dios, llamados los levitas, tenían que desmontar rápidamente toda esa tienda portátil y caminar hacia donde la presencia de Dios se detuviera. En el lugar santísimo, que es el lugar más importante del tabernáculo, había un mueble. Ese mueble se conoce como el mueble del arca de Jehová, el arca del pacto, el arca del testimonio. Cuando leemos Primera de Samuel capítulo 7, había acontecido una tragedia con ese mueble, el mueble más importante de todo el tabernáculo. El arca del pacto, que representa la presencia y la gloria de Dios. Ese mueble había sido capturado por uno de los enemigos más acérrimos que tiene o que tuvo el pueblo de Israel, y que se les conoce como los filisteos. Los filisteos eran un pueblo pagano, eran un pueblo terrible, despiadados, idólatras, paganos, inmorales, y ese pueblo perverso tenía constantemente guerra con el pueblo de Israel.
La tragedia consistió en que los filisteos logran capturar el arca del pacto de Jehová. Logran capturar ese mueble que representaba la presencia de Dios, y posteriormente Dios envió un juicio terrible contra los filisteos por haberse atrevido a capturar el arca del testimonio. Miren lo que dice el capítulo 6, versículo 21 de Primera de Samuel. Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. En la historia vamos a leer, o ustedes pueden leer con calma en sus casas, cómo el arca, después de que Dios envía un juicio terrible contra los filisteos, empezó a causar mortandad. Y a causa de esa mortandad y del juicio que Dios envió hacia los filisteos, es que los filisteos tuvieron que devolver ese precioso mueble, el arca del testimonio o el arca del pacto. Esta captura del arca del pacto provocó que en el libro Primera de Samuel, vamos al capítulo 4, versículos del 19 al 22, un hombre llamado Elí es un sacerdote, era el padre de dos jóvenes que ministraban en el tabernáculo llamados Ofni y Finés. Cuando Elí se enteró de la captura por parte de los filisteos del arca de Jehová, cayó inmediatamente muerto. En el versículo 18 de Primera de Samuel capítulo 4 podemos leer las siguientes palabras. Aconteció que cuando él, hablando de Elí, hizo mención del arca de Dios, un mensajero le avisó a Elí que el arca del pacto había sido capturada. Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se desnucó y se murió, porque era un hombre viejo y era un hombre pesado, y había juzgado a Israel durante 40 años. En el versículo 19, la nuera de Elí, mujer de Finés, estaba embarazada. Cerca del alumbramiento oyó el rumor de que el arca de Dios había sido capturada y que había ya muerto su suegro y su marido también. Entonces ella inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que ella se moría, esta mujer está a punto de morir, pero al mismo tiempo está a punto de dar a luz. Y le decían todos los que estaban ahí junto a ella atendiendo al parto: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Pero ella ya estaba totalmente en otra frecuencia, estaba totalmente desorbitada por la noticia de que el arca del pacto había sido capturada y que su suegro había muerto. Y entonces ella ni respondió ni se dio por entendida. Y entonces aparece una palabra en el hebreo muy interesante que se dice Icabod. La palabra Icabod, sin gloria. La gloria de Jehová se ha ido. Así le pusieron a ese niño. En cuanto el niño nació, porque el niño sobrevive, la mamá muere, pero el niño sobrevive, le ponen el nombre en hebreo Icabod, que significa la gloria es traspuesta, o simplemente sin gloria. Eso provocó el acontecimiento de la captura del arca del pacto de Jehová. Si regresamos a Primera de Samuel capítulo 7, que va a ser el pasaje que vamos a desarrollar, en el versículo 2, vemos que una vez que los filisteos devuelven el arca del pacto, dice el versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. La Biblia dice que pasaron 20 años, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años estuvo el arca del pacto una vez que los filisteos la devolvieron en una región que se llama Kiriat Jearim. La palabra Kiriat Jearim significa en el hebreo ciudad del bosque. Y esta era una ciudad principal de los gabaonitas. Estuvo situada 15 kilómetros al oeste de Jerusalén,
en el camino que llevaba hacia Jope, cerca de la aldea moderna de Abu Ghosh. Se llamaba también a esta región de Kiriat Jearim, en la Biblia se le llamaba como la región de Baala, de acuerdo a Josué capítulo 15, versículo 9, y también se le llamaba Kiriat Baal, de acuerdo a Josué capítulo 15, versículo 60. En esa región, que por cierto en la época bizantina se construyó sobre las ruinas, sobre las minas de Kiriat Jearim, una basílica para conmemorar precisamente la estancia por 20 años del Arca del Pacto de Jehová. En ese lugar se construye una basílica y todavía hasta la fecha se pueden visitar los cimientos de dicha iglesia que se construyó en conmemoración a que el Arca del Pacto estuvo presente en esa región geográfica llamada Kiriat Jearim. ¿Qué cosa era el Arca del Pacto? ¿Por qué encontramos en el capítulo 7 de Primera de Samuel la llegada de este mueble que causó mortandad, que causó tantos problemas y que sin duda se trata de uno de los objetos más misteriosos de toda la Biblia? Este era un mueble que medía aproximadamente 1,125 metros de largo, 67,5 centímetros de ancho y 67,5 centímetros de alto. Era un mueble que era fácil de transportar gracias a que tenía unas varas. Únicamente los levitas eran los encargados de transportar ese mueble de suma importancia para el pueblo de Israel. Era un mueble relativamente pequeño, un mueble misterioso. Se dice que Adolfo Hitler lo buscó. Creían, o hasta la fecha se cree, que quien logre encontrar ese mueble perdido encontrará grandes poderes, porque en la Biblia encontramos que efectivamente esta arca provocó muchos acontecimientos en la historia del peregrinaje de Israel. Este mueble, con su famosísima tapa llamada el propiciatorio, quizá lo que más ubicamos de ese mueble no es tanto el cajón, sino la tapa. Y es que la tapa tiene labrada de la misma tapa 2 querubines de oro, con las alas extendidas uno frente al otro y con el rostro mirando hacia el interior de la caja o del cajón. La tapa se le llama propiciatorio. Y en esa tapa, una vez al año, en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, el Kohain Agodoul, o el sumo sacerdote hebreo, entraba una sola vez al año a la misma presencia del lugar santísimo. Ningún personaje podía entrar ahí. Impensable que alguno de los hijos de Aarón, llámese Nadab, Abiú, Eleazar o Itamar, pudieran entrar al lugar santísimo. Solamente el padre Aarón, el sumo sacerdote, un día al año, en el día de la expiación, entraba a ofrecer un sacrificio y ahí derramaba la sangre en la tapa conocida como propiciatorio. Una vez al año, en el día de la expiación o de Yom Kippur. Hasta el día de hoy el pueblo judío celebra la festividad del Yom Kippur o el día de la expiación. Claro, ahora no tienen un mueble, como ahorita lo vamos a ver, porque el Señor había profetizado que nunca más ese mueble se volvería a encontrar, ni se volvería a hacer otro igual al que diseñó Moisés, inspirado por la revelación del cielo. Ese mueble famosísimo entonces con su tapa entre los 2 querubines era el lugar donde habitaba la misma presencia de Dios, conocido en el hebreo como la Shekinah. La Shekinah era la gloria o la presencia de Dios que descendía del cielo y se posaba ahí en medio de los 2 querubines. Y ahí la gloria de Dios, la presencia de Dios es que Moisés hablaba con Dios
como si un amigo hablara cara a cara con otro. Cuando la nube, entiéndase la Shekinah, se movía, entonces todos los levitas tenían de inmediato que desmontar el mueble, desmontar las cortinas, cargar el altar del holocausto, el lavacro, el altar del incienso, etcétera, para trasladarlo hacia donde Dios quería que se dirigiera su pueblo. Ese mueble también, dicen los teólogos, es el trono de Dios en la tierra, y cuya profecía dijo o anunció el profeta que jamás volvería a hacerse uno igual. Vamos a leer esta interesante profecía en Jeremías capítulo 3, versículo 16, para confirmar lo que la Biblia nos dijo por boca del profeta Jeremías tocante a este mueble importantísimo dentro del tabernáculo. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 16, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni qué cosa, ni se hará otra. Por eso este mueble causa para los antropólogos, para los historiadores, mucha controversia. Lo están buscando. Hay muchas historias, algunas un cuanto tanto absurdas, de que si se está en el Vaticano, que si está en África, que si le esconden algunas tribus africanas por ahí, de que Hitler la quiso encontrar y nunca lo logró, etcétera, etcétera. Hay muchas historias tan fascinantes como la famosa película Cazadores del Arca Perdida. En esa película ustedes pueden ver cómo precisamente la trama de esa película es encontrar este mueble misterioso. En ese lugar tuvo en el tabernáculo, específicamente en este mueble llamado el Arca del Pacto, como mueble más sagrado del tabernáculo, forrado con láminas de oro. Este mueble es interesante en su estructura. Y es importante para entender qué pasó cuando la gloria de Dios se apartó y entonces aparece en escena el personaje que rápidamente vamos a estudiar en el capítulo 7 llamado Samuel. El arca, el cajón era de madera de acacia mezclada con oro. La tapa era de puro oro. Es decir, hay dos materiales que conforman el mueble, madera y oro. Esta es una de las más grandes representaciones en la Biblia de lo que se conoce como la unión hipostática de Jesucristo. ¿Qué cosa es la unión hipostática de Jesucristo? La divinidad y la humanidad de Jesús. Todos los que estudian el tabernáculo y no encuentran a Jesucristo en el tabernáculo, necesitan estudiar más a profundidad el tabernáculo. El mueble, el más importante, aunque todos representan a Cristo, el lavacro, la mesa de los panes, el altar del holocausto, el altar del incienso, en el atrio está Jesucristo, en el lugar santo está Jesucristo, en el lugar santísimo está Jesucristo, representado en este mueble, su naturaleza divina y humana. Cristo es Dios y Cristo es hombre. A esto la teología le llama la unión hipostática de Jesús. Y ahí está representada precisamente en el mueble más importante del tabernáculo, llamado el arca del pacto o el arca de la alianza. Este mueble de madera y de oro, símbolo por excelencia de Jesucristo, trono de Dios en la tierra, cuya profecía había anunciado que jamás se volvería a ser uno igual, guardaba en su interior tres cosas muy importantes para entender esta conferencia. En el interior de ese mueble, capturado por los filisteos, había tres cosas. Número uno, las tablas de la ley, los famosos 10 mandamientos. Las tablas de la ley representan la voluntad de Dios para su pueblo. En segundo lugar, adentro de la tapa, adentro en la caja de ese mueble, existía una vara. Se le conoce como la vara de Aarón. Una vara que reverdeció
cuando el pueblo entró en un conflicto por determinar quién era la autoridad en ese pueblo. Y el Señor hizo un milagro con una vara que reverdece, se le conoce como la vara de Aarón. También para los cristianos esa vara representa la resurrección de Jesucristo. Y en tercer lugar está el maná. El maná que caía del cielo mientras el pueblo estaba en el desierto representa la provisión de Dios para nuestra vida. Las tablas de la ley representan la voluntad de Dios. La vara reverdecida de Aarón representan la autoridad y representan también el símbolo de la resurrección de Cristo. Y el maná, la provisión de Dios. Muy bien, vamos a 1 de Samuel capítulo 7. Era importante darles a ustedes este contexto para entender 1 de Samuel capítulo 7. En el versículos del 3 al 4 aparece en la historia que vamos a comentar el profeta y el sacerdote y el juez llamado Samuel. Dice 1 de Samuel capítulo 7 versículo 3: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quita los dioses ajenos, quita a Astarot de entre ustedes, y prepara tu corazón a Jehová, y solo a él sírvele, y él te librará de la mano de los filisteos. Samuel sabía perfectamente que el arca había sido capturada, sabía que el arca ya había sido devuelta, sabía que el arca se encontraba en Kiriat Jearim. Eso lo sabía el profeta Samuel. Pero aquí tenemos que entender algo. Mientras el arca del pacto, el arca que representa la presencia de Dios en medio de su pueblo, mientras esa arca fue capturada por los filisteos, los israelitas cayeron en la idolatría. Cuando la presencia de Dios se va de nuestra vida, cuando no está la presencia de Dios en medio de nosotros, la tendencia de todos nosotros es ir a usurpar el lugar que le ocupa a Dios con otras personas o con otras cosas. A eso la Biblia le llama idolatría. No puede haber avivamiento en tu vida si primero no hay un quebrantamiento. Por eso Samuel, cuando entra en el versículo 3 a hablarle a todo el pueblo, lo primero que le dice Samuel al pueblo es lo siguiente: ¿quieren que vuelva la gloria de Dios? ¿Quieren que nuevamente se restablezca la relación del Dios de Israel con nosotros, su pueblo? Quita toda idolatría de tu corazón, vuelve tu corazón a Dios y solamente sírvele a Él. El pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría cuando la gloria y la presencia de Dios se van. Cuando no está la presencia de Dios, entonces en nuestra vida damos pie a la idolatría, damos pie a que otro Dios u otros dioses ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Ustedes me podrán decir: hermano, esto es una historia del Antiguo Testamento. La presencia de Dios se fue, huyó porque los filisteos capturan el arca, y mientras el arca que representa la gloria de Dios fue llevada en cautiverio, fue capturada por los filisteos, el pueblo de Israel vivió en idolatría. Nosotros ahora, amada iglesia, debemos entender una enseñanza importante. Tú y yo también somos un tabernáculo. En el Antiguo Testamento el tabernáculo se componía de 3 partes: lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Son exactamente, de acuerdo a la Biblia, 3 partes en las que tú también estás conformado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Tú eres un espíritu, eres un alma y eres un cuerpo. No es coincidencia que las 3 partes del tabernáculo también las reflejes tú y yo como cristianos. ¿Cuál es la parte más santa que tienes en tu vida, en tu ser? Porque dice el apóstol Pablo allí en esa carta a Tesalonicenses: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sean guardados irreprensibles. ¿Cuál es la parte más sagrada que tenemos? El Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 16. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, inmediatamente la Shekinah de Dios, la misma presencia que operaba en el Antiguo Testamento, entra a morar a tu vida. Y ahora tú eres un tabernáculo. Por eso ahora entendemos a Pablo cuando dice: ¿acaso ignoras que tu cuerpo es un templo? ¿Acaso ignoras que lo que hagas con tu cuerpo no es tuyo y que es santo? Por eso la advertencia de la Biblia contra pecados de impureza sexual, por eso la advertencia tan severa de la Biblia contra todos aquellos que lastiman su propio cuerpo. La Biblia dice que somos un tabernáculo donde mora la misma presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando la presencia de Dios en tu vida la haces chiquita? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Nosotros lamentablemente a veces como pueblo pasa exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de discipularnos, cuando dejas de estar en reunión con otros cristianos y permites que el mundo, los filisteos, se lleven, se roben la gloria de Dios en tu vida, no es de que se salga la presencia de Dios de tu vida, pero sí dice la Biblia, haces que la presencia del Espíritu Santo en tu vida se haga chiquita. Es como un fuego. Entre más leña le metes al fuego, esa hoguera va a prender más. Así representa la Biblia la vida de todo creyente. Entre más estés pegado a la palabra de Dios, entre más estés reuniéndote con otros cristianos, entre más te estés discipulando, entre más estés en la presencia de Dios, vas avivando ese fuego en tu interior del Espíritu Santo, y entonces la presencia de Dios se hace claramente manifiesta en tu vida. Pero deja que los filisteos capturen, deja que los filisteos se lleven la presencia de Dios en tu vida, y vas a permitir que entonces otras personas, o la idolatría, lo material, el humanismo, tu trabajo, el placer y el sexo ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Lo primero que hace Samuel en el versículo 3 es hablarle a la congregación y decirle: primero necesitamos arrepentirnos, cambiar nuestro corazón, quitar toda idolatría de nuestra vida, quitar a Astarot de entre nosotros y preparar un corazón a Jehová. Y solamente entendamos que debemos de servir al Señor y Él nos librará, dice Samuel, de la mano de los filisteos. Samuel es un personaje muy interesante en la Biblia. Es un levita, nacido de los descendientes de Coré. Ministró, este hombre llamado Samuel, ministró en 5 estatus al pueblo de Israel. A los que les interese anotarlos, anótenlos. Número 1, Samuel ministró al pueblo de Israel como nazareo. Él fue consagrado desde el vientre de su madre, desde antes de nacer, según Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Recordaremos un poquito la historia. Su mamá era estéril y su mamá lo consagra y le pide: Señor, si tú me das un hijo, tú este hijo que tú me permitas tener, lo consagro a ti. Fue un voto de nazareato, un voto de consagración. Este hombre, cuando el Señor le permite a esta mujer concebir, fue consagrado desde antes de nacer. En segundo lugar, el capítulo 2, versículo 35 de Primera de Samuel, dice que Samuel fue un fiel sacerdote. En tercer lugar, capítulo 3, versículo 20 de Primera de Samuel, Samuel fungió como profeta de Dios. En cuarto lugar, según Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 15, Samuel ministró como juez de Israel. Y en quinto lugar, es la parte que me interesa, vamos a Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 6.
Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 6. Hay algo peculiar en la vida de este hombre. De hecho, en el Antiguo Testamento, pónganme mucha atención con esta enseñanza. En el Antiguo Testamento solamente hay dos hombres capacitados o aptos para servir o participar en el sacerdocio, en el ministerio de profeta, el profetismo y en la judicatura. Solo dos. Uno es Moisés. Moisés, de acuerdo a la Biblia, fue un profeta. También Moisés fungía como juez de Israel. Y sin duda Moisés era un hombre que aprendió el sacerdocio, aunque Aarón llevaba a cabo las funciones del sacerdote. En el Antiguo Testamento, tanto Moisés como Samuel participaban del sacerdocio, del profetismo y de la judicatura. Es importante ahora, Primera de Samuel capítulo 8 versículo 6, vemos a este hombre que en quinto lugar era un hombre de oración. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Desde luego que hay varios pasajes que hablan de la vida de oración del profeta Samuel. Por ejemplo, Primera de Samuel capítulo 7 versículo 5, que es el pasaje que estamos estudiando. Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Capítulo 8 versículo 6, que ya leí. No agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová. Capítulo 12 versículo 23 de ese mismo libro, Primera de Samuel. Capítulo 12 versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y en el camino recto. Y en el capítulo 15 versículo 11 de Primera de Samuel dice la Biblia: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel no solamente fue consagrado a Dios, fue un fiel sacerdote, fue un profeta, fue un juez, sino que también es un hombre de oración. Para que haya avivamiento, y por cierto, esta palabra avivamiento es muy mal interpretada en la Biblia. Aquí estamos leyendo una historia de un verdadero avivamiento, cuando hay primero quebrantamiento. Cuando primero hay un quebrantamiento de corazón, entonces sí vendrá el llamado avivamiento. Una historia muy famosa, todos ustedes van a conocer esta historia bíblica, la historia del profeta Jonás. ¿Se acuerdan cuando el Señor envió a Jonás? Ve a predicar a Nínive, ciudad a la que ya decreté un juicio debido a su gran pecado. Jonás se esconde, agarró hacia Tarsis, es decir, rumbo a España, y entonces dice la Biblia que una gran ballena se lo tragó. Sabemos la historia que Jonás, después de haber estado 3 días y 3 noches en ese pez, el pez lo vomita, y entonces ahí va ese hombre totalmente ya transformado, porque ¿quién no va a ser transformado después de estar en un vientre de una ballena? Ahí va Jonás predicando el arrepentimiento. Y la Biblia es muy clara: cuando el rey de Nínive, todos sus siervos, hasta el más humilde de sus servidores y todos los ciudadanos de Nínive escucharon la voz del profeta que decía: viene un juicio del cielo contra Nínive, desde el rey hasta todos los funcionarios y servidores de ese gobierno entraron en ayuno. Y entonces la Biblia dice que se arrepintieron, y hubo ceniza, y hubo silicio, y hubo quebrantamiento. Primera señal de un verdadero avivamiento. ¿Cuál fue la consecuencia
de la predicación de Jonás y del quebrantamiento del pueblo de Nínive, que Dios no destruyó esa ciudad. Así que, amada iglesia, el verdadero avivamiento tiene que comenzar primero, como lo estamos leyendo en 1 de Samuel capítulo 7, cuando Dios desea que nuestro corazón esté entregado a Él, no a la idolatría, no a los ídolos que ocuparon el lugar que le ocupaba a Dios cuando Dios se fue de la presencia del pueblo de Israel. No de esos ídolos, no de lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Primero tienes que volverte a Él con todo tu corazón, para que entonces venga el verdadero avivamiento. Samuel es un hombre de oración. El avivamiento tiene que ir necesariamente acompañado de una vida de oración. ¿Qué opinará Dios de los hombres de oración? ¿Qué opina Dios de las mujeres de oración? ¿Qué opina Dios del profeta Samuel? Vean Jeremías capítulo 15, versículo 1. Miren lo que el profeta Jeremías dijo respecto a otro consiervo suyo. Jeremías capítulo 15, versículo 1. Me dijo Jehová: sí, Moisés y Samuel, ahí están los dos que les dije. Son los dos personajes antiguo testamentarios que ocuparon sacerdocio, profetismo y judicatura. Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¡Wow! Dios le muestra al profeta Jeremías y trae a la memoria la oración de intercesión de Moisés y de Samuel. ¿Somos una iglesia intercesora? ¿Eres una persona guerrera de oración, guerrero de oración que intercedes por las necesidades de otros? Mira lo que opina Dios de los intercesores. Si Moisés y Samuel se pusieran, y eso hace un intercesor. El intercesor se pone en la brecha entre Dios y la necesidad, entre Dios y el problema, entre Dios y todo lo que hay que orar y pedir al Creador del universo. Son los intercesores los que mueven el corazón de Dios. Dice la Biblia, regresamos a 1 de Samuel capítulo 7. 1 de Samuel capítulo 7, versículos del 6 en adelante. Una vez, dice el versículo 5, vamos al 5 primero. Samuel dijo: reúnanme a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Inmediatamente el pueblo entiende que hay un arrepentimiento, hay un quebrantamiento, se reúnen en Mizpa, sacan agua, la derraman delante del Señor, empieza un ayuno en aquel día, empiezan a confesar. Una parte importante para que también haya avivamiento: confesión. Hemos pecado. Si se humillare mi pueblo, ¿se acuerdan de ese famosísimo pasaje en el libro de Crónicas? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se volvieren de su mal camino, entonces yo, dice el Señor, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Lo mismo está aconteciendo en este versículo. El pueblo empieza a confesar y decir: contra Jehová hemos pecado. Mientras el arca estaba capturada por los filisteos, nosotros empezamos a adorar a los ídolos. Nosotros nos desviamos del camino que Dios tenía para nosotros. El pueblo ayunó. El pueblo empezó a confesar su pecado. Juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Pero en el versículo 7, amada iglesia, no se nos debe de olvidar algo. Inmediatamente que tú en tu corazón dispones el quebrantamiento y volverte a Dios y empiezas a llevar una vida de oración, inmediatamente vas a despertar a los filisteos. De inmediato, el ataque de Satanás, el ataque del enemigo en contra de aquellos que disponen en su vida ser mujeres y hombres de oración. El ataque demoníaco en contra de aquellos que disponen en su vida quebrantamiento de su corazón. Oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa. Subieron los líderes de los filisteos contra Israel.
Al oír esto, claro, hay miedo, hay temor. ¿Por qué tenían temor? Porque habían descuidado su comunión con Dios. Ya quisiera yo ver qué diferencia hubiera habido si la presencia de Dios hubiera permanecido en el pueblo, si los filisteos no se hubieran llevado el arca. Ya hubiera yo visto la diferencia, a ver si es cierto que causaba miedo los filisteos. Pero cuando la presencia de Dios se va de nuestra vida, cuando tú no tienes una correcta relación con Dios, empieza el miedo. ¿Y dónde está nuestra fe? Cuando no tenemos una correcta relación con Dios, uno de los ataques más grandes de Satanás a la mente es ponerte miedo, duda. Te vas a quedar viejita, nadie te va a visitar, te quedaste de solterona toda la vida, no vas a encontrar trabajo, eso te va a provocar problemas en tu vida, y empiezan esos dardos del enemigo a empezar a debilitar nuestra fe. Cuando los filisteos oyen que está Israel reunido en ayuno, empieza ese quebrantamiento, Satanás no se queda quieto. De ninguna manera, no pienses nunca que no hay una guerra. Toda mujer, todo hombre, todo joven, todo niño que ora, despierta una guerra espiritual. Una verdadera guerra espiritual. Pero esa guerra no la libramos, no vemos la victoria, porque simple y sencillamente no somos mujeres, no somos hombres de oración. El día que aprenda la iglesia, el día que aprende el creyente a estar de rodillas, intercediendo, orando, entonces eres una persona que el mismo infierno harás temblar. Al diablo, acuérdate muy bien, no le espanta cuánta Biblia sepas. ¿Sabías que el diablo se sabe de memoria la Biblia? Se la sabe de tapa a mapas, de tapita del Génesis hasta los mapas de tu Biblia. Se sabe de memoria la Biblia. Al diablo no le importa ni le interesa cuánta teología o cuánta Biblia sepas. Es importante, por supuesto, conocer la Biblia, pero eso no ahuyenta a Satanás. Tampoco en qué ministerio sirvas. Seas un buen predicador, un excelente músico, un excelente servidor en la iglesia, eres el más grande limpiador de baños de la congregación y el más hombre impecable, dejas la congregación. No sé qué ministerio te haya puesto el Señor, tampoco creas que con eso el diablo lo vas a espantar, pero atrévete a ponerte de rodillas y entonces sí, haces ahuyentar al mismo infierno. Un hombre de oración es aquel que aprende esta guerra espiritual en la cual estamos envueltos. Mientras oramos, hay guerra. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 10. Una vez que el pueblo empieza a orar, vamos a leer el versículo 8. Dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar a Jehová, no dejes de orar, Samuel, no dejes de interceder, para que el Señor nos guarde de la mano de los filisteos. Versículo 9, qué interesante. Lo primero que hace Samuel es tomar un cordero de leche, lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová, clama Samuel a Jehová y Jehová le oyó. ¿Por qué la Biblia hace énfasis en este sacrificio? ¿Qué fue lo que tomó Samuel? Un cordero. ¿Cuál es la descripción de Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 53 respecto a Cristo? Como cordero fue llevado al matadero. Toda oración en donde Jesucristo, todos nosotros, acuérdense que cuando oramos, oramos al Padre en el nombre de Jesús y nos guía el Espíritu Santo. Toda nuestra oración debe de ir acompañada siempre de la reflexión de lo que implica el cordero en el Antiguo Testamento. En este caso, Samuel toma el animalito más representativo de Cristo en el Antiguo Testamento, el cordero. Lo sacrificó entero, completo. Así dice la Biblia que fue su sacrificio. Completo, desde la punta de la coronilla de su cabeza hasta la punta de su pie, todo Jesucristo era un guiñapo humano.
Se entregó completamente por nosotros por causa de nuestro pecado. Aquí el holocausto que entrega Samuel es completo, un sacrificio entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y el Señor le oyó. Cuando tú recuerdas el sacrificio por excelencia que ha sido vertido por nosotros en la cruz, el Señor oye tus oraciones. El Señor oye cada vez que invocamos el nombre de Jesús. Él mismo lo dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan en mi nombre y mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. También la Biblia nos enseña que una vez que Samuel empieza a orar, el versículo 10, la Biblia nos muestra que Jehová interviene y entonces el Señor provocó un trueno. Una especie de, dice, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Salieron los hijos de Israel de Mizpa, persiguieron a los filisteos, los hirieron hasta abajo de Betcar. Y luego en el versículo 12 hay una señal del testimonio de la oración contestada de este hombre llamado Samuel. Colocó una piedra. En el Antiguo Testamento, muchos personajes de la Biblia colocaban alguna piedra como señal o símbolo de lo que había acontecido de relevancia. En este caso, encontramos a Samuel que cuando ve que los filisteos empiezan a huir, coloca una piedra y le pone a ese lugar, en esa piedra, la palabra hebrea Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto es, piedra de ayuda. Piedra de ayuda. Una señal de testimonio cuando la oración fue contestada. Todos nosotros en esta tarde, sin duda, podemos colocar esa piedra simbólicamente en nuestra vida. Hasta la tarde de este día 20 de julio del año 2014, Ebenezer, el Señor ha estado con nosotros. Pero cuando esto pasa, desde luego no debemos de olvidar que Satanás no se queda quieto. Los filisteos fueron sometidos, pero Satanás actúa de manera similar, así como actuaron los filisteos en el Antiguo Testamento. En cuanto una persona empieza a doblar su rodilla, empieza su quebrantamiento, entonces despertamos una guerra terrible. Satanás, déjenme ilustrarlo también con una pequeña planta que crece en los campos australianos. Ahora que tengas tiempo, revisa qué es lo que provoca una plantita aparentemente insignificante que se llama rocío de sol. Búsquenla, rocío de sol. Es una planta que tiene un delicado tallo, unas hojas pequeñitas rodeadas de unos pelitos, de unos como vellos que resplandecen con brillantez. Gotas de líquido delicadas como un fino rocío, pero hay del insecto que se atreva a posarse allí. Aunque sus atractivas flores son rojas, blancas, rosas, son inofensivas, las hojas de esta planta llamada rocío de sol son mortíferas. La resplandeciente humedad de cada hoja es pegajosa y va a atrapar al bicho que se atreva a tocarla. Cuando un insecto se debate para librarse de esa planta, la vibración que provoca el mismo bicho hace que las hojas se cierren atrapándolo. Luego, esa planta de aparente inocencia se va alimentando de su víctima. Es una planta carnívora, rocío de sol. En nuestro viaje por el camino de la vida, amada iglesia, debemos guardarnos de las seducciones de Satanás hacia el pecado. Las flores de la tentación parecen incitantes e inofensivas, pero son trampas mortíferas, excepto si dependemos continuamente de la guía del Espíritu Santo. Seremos capaces de evitar las trampas del diablo. Todos ustedes que me escuchan, mientras mantengamos en guardia en todo momento nuestra comunión con Dios, leamos la palabra de Dios, estemos en oración, el Señor nos ayudará y nos fortalecerá.
No debes permitir ignorar las artimañas de cómo opera Satanás cuando tú decides un avivamiento en tu vida caracterizado por una vida de oración. Finalmente, este tema de la oración en verdad es muy importante. En el Nuevo Testamento, y por cuestiones de tiempo les quiero enunciar las palabras en griego que existen en el Nuevo Testamento para la oración. Yo creo con todo mi corazón, y lo he predicado en muchos lados donde el Señor me ha llevado, hay dos cosas que están afectando terriblemente a la iglesia de hoy en nuestros tiempos. Más bien tres: la falta de testimonio entre nosotros como cristianos, la falta de discipulado y nuestra vida de oración. En el Nuevo Testamento, para que tengas, déjenme tratar de inyectarles este ánimo por orar más. En el Nuevo Testamento existen múltiples palabras en griego para describir la oración. Oración parakaleo, esa es una. Oración de esis, esa es otra. Oración proseuche, oración eutexis, oración prosejumai. Por cierto, la oración projesumai es la oración que Jesús practicaba. ¿En qué consistirá la oración prosejumai? Es una oración que implica súplica, pero al mismo tiempo adoración. Esta oración es muy común en las oraciones que los evangelios registran de Jesucristo. Otra palabra en griego para la oración es aieteo. Otra es erotao. Otra más eujomai y otra más deomai. ¿Verdad que nos hace falta mucho estudiar sobre la oración? Cada una de estas palabras tiene una connotación diferente. No es lo mismo orad sin cesar de Primera de Tesalonicenses 5:17 que la que dice Filipenses 4:6. No es lo mismo la oración del Padre Nuestro que la oración de Primera de Tesalonicenses 5:17, por ejemplo. Hay que aprender, iglesia, a ser hombres y mujeres de oración. Este es el mensaje que traigo para ustedes. Orar es la exclamación de un momento, pero debe de ser la actitud de toda tu vida. Para que haya avivamiento, un verdadero quebrantamiento, primero la iglesia, primero el creyente tiene que cambiar su manera de vivir. Tiene que venir el arrepentimiento, tiene que venir ese quebrantamiento. Quita toda idolatría de tu vida, para que entonces sí, convirtiéndote al Señor con todo tu corazón, te vuelvas una persona de oración, una mujer, un hombre entregado a su palabra, a sus caminos, para que experimentes entonces sí la presencia de Dios en tu vida. No apagues el Espíritu Santo que se te fue dado. Enciéndelo todos los días con las llamas de la palabra de Dios, con el discipulado, con el estudio de la Biblia y sobre todo con tu vida de oración. Solo entonces podremos en tu vida, en tu familia y en tu iglesia percibir un verdadero avivamiento. Les pido que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos muchas gracias porque tú eres bueno, eres grande y tu misericordia se renueva cada mañana. Venimos en esta tarde, Señor, a agradecerte que nos permitas en este primer día de la semana reunirnos para escuchar el mensaje de tu palabra, ser impactados con las enseñanzas del Antiguo Testamento en la vida de un hombre llamado Samuel, que fue un hombre de oración, que fue juez de Israel, que cumplió como profeta y sacerdote escogido tuyo. Gracias porque a través de las enseñanzas de tu palabra, nuestra vida espiritual es enriquecida, es fortalecida y en verdad, Señor, nos damos cuenta que necesitamos un verdadero avivamiento en nuestro corazón, un avivamiento en nuestra vida, un verdadero avivamiento en nuestra propia familia,
para que exista ese avivamiento, primero se debe proclamar el arrepentimiento. Y en esta tarde es un momento preciso, mejor momento no podría existir para clamar a ti por perdón y por misericordia. Perdón por todo nuestro pecado. Nos humillamos delante de ti, reconociendo lo que el escritor sagrado decía: si mi pueblo se humillare e invocare en mi nombre, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos tu bendición, Señor. Y si necesitamos tu bendición, primero necesitamos entregar nuestro corazón a ti, en un corazón totalmente quebrantado y en una actitud de un verdadero arrepentimiento, quitando de nuestra vida toda idolatría, todo aquello que ha usurpado el lugar que solo a ti te corresponde en nuestra vida. Y cuando yo aprendo a darte el lugar que correspondes en mi vida, entonces empezaré a experimentar un verdadero cambio en mi corazón y una señal inequívoca de que hay un verdadero avivamiento de mi espíritu en mí, es mi vida de oración. Gracias por mostrarme la vida de oración del profeta Samuel. Gracias por mostrarnos que es un hombre que intercedió por su pueblo, un hombre reconocido por el mismo profeta Jeremías, un hombre que pasa a la historia de la Biblia como un gran intercesor, un hombre que aprendió a estar en perfecta comunión contigo. Nosotros como iglesia tenemos el más grande ejemplo en el más grande maestro de la oración, nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque en esta tarde vuelves a hablar a nuestro corazón y a nuestra vida con respecto a la importancia que tiene el que no dejemos de orar y que seamos verdaderos guerreros de oración. Sabemos que el enemigo no se está quieto, porque como león rugiente está buscando a quien devorar. Como esa planta inofensiva de Australia nos atrapa a veces en el atractivo de sus flores, en el atractivo del pecado. Pero esta tarde, Señor, no queremos ignorar sus maquinaciones, y por eso como iglesia nos ponemos de acuerdo para deshacer toda obra del enemigo que se levante en contra de esta congregación en el nombre de Jesús, en contra de las familias de esta iglesia, en contra de los matrimonios de esta iglesia. Y pedimos en esta tarde tu bendición y tu misericordia, volviéndonos a ti con todo nuestro corazón en una verdadera actitud de arrepentimiento. Gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén.